Hoy tenemos una invitada en el programa y nos va a estar hablando de la teología de la liberación marxista y la ideología de género en libros educativos religiosos católicos. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy nos va a estar acompañando la señora Alicia Beatriz Montes. Ella nos va a estar hablando un poco de la teología de la liberación, nos va a estar hablando también de la teología de género en libros educativos. Ella hizo un informe relacionado a una editorial en específico, donde encontró referencias de teólogos que han sido inclusive denunciados por la Iglesia Católica. Y pues estos teólogos están siendo citados en estos textos. Nos va a estar hablando de definiciones de términos, nos va a estar hablando de fotos que han sido utilizadas en los textos y todo este tipo de detalles que lamentablemente se han infiltrado en recursos católicos. Además de eso, vamos a estar hablando un poco de lo que es la teología del género y la ideología marxista y de cómo se ha ido infiltrando en diferentes medios también y cómo este plan diabólico no es de ahora, de hace unos 5 o 6 años, sino de que lleva décadas, inclusive siglos. Yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando aquí en la descripción del canal para que puedan accesar información sobre nuestra invitada y también sobre nosotros. Yo los invito, como siempre, a que visiten nuestro blog conoceamayvivetufe.com, que se suscriban al canal y que le den me gusta y lo compartan en todos los medios sociales. Sin más preámbulos, los dejo con el programa. Conoce, ama y vive tu fe. Hoy tengo el honor de compartir con una nueva invitada aquí en el canal que nunca habíamos tenido y ojalá no sea la última vez, que sea la primera y la primera de muchas que la vamos a tener de invitada. Tengo a la señora Alicia Beatriz Montes Ferrer, ese es el nombre completo de ella. Yo sé que en español suena bien largo. Ella nos va a estar hablando hoy un poco de un informe que ella hizo sobre la ideología del género y también la teología de la liberación en libros educativos religiosos católicos. Ella nos va a estar hablando hoy de una editorial en específico, Editorial SM, y nos va a estar hablando de por qué están estas ideologías envueltas en estos libros, qué es lo que sucede, por qué sucede, cuál es el peligro de todo esto y por qué nosotros como padres y católicos tenemos que estar bien atentos a lo que se enseña en las escuelas y en lugares educativos, inclusive lugares católicos. Alicia o Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Estupendamente, además un honor de poder participar aquí en este programa tan estupendo. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, Alicia, antes de que te presente, yo quisiera que comencemos con, bueno, Beatriz, me dijiste que te llamara Beatriz, ¿no? Sí. Beatriz, bueno, Beatriz, antes de que comencemos vamos a hacer un Ave María como siempre, como ya sabes es costumbre de nosotros en el canal, encomendar el programa a la Santísima Virgen María, pedirle a la Santísima Virgen María que a través de ella, ¿verdad? A través de sus oraciones, nuestro Señor Jesucristo nos dé las palabras esta noche para que podamos llevar el mensaje que queremos compartir, para que sea mensaje de luz, mensaje de verdad, mensaje de iluminación, ¿verdad? De que las personas puedan ver lo que realmente está sucediendo en el mundo, no con una intención de deprimir a nadie ni que se sientan mal, sino al contrario, para que nos podamos colocar en actitud de acción, de batalla, de estar alerta, de estar atentos y de no simplemente confiarnos ciegamente de lo que hay allá afuera, ¿verdad? Solamente podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos puede dar la guía y la luz. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre de Jesús te encomendamos este programa, mi Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Beatriz, para comenzar, háblanos un poquito de ti. La primera pregunta que yo te quería hacer era ¿por qué hiciste el informe que hiciste? Hoy Beatriz nos va a estar compartiendo un poco de detalles de un informe, un estudio bastante meticuloso que ella hizo sobre esta editorial. Pero, ¿quién eres tú? ¿Por qué lo hiciste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces para que la audiencia te conozca un poquito?
Bueno, bueno, pues yo estoy casada, tenemos 6 hijos, varones. Qué bonito. Soy maestra de religión católica de infantil y de primaria. Hace 2 años publiqué un libro sobre ideología de género en el que auno lo que es la educación con la ideología de género, porque yo veía que el problema, yo seguía este tema tan controvertido hacía años y veía que el problema de los que caían en las redes de estas mentiras era por la falta de educación y por la falta de tener un sentido en la vida. Así que, pues, hice un máster de ciencias de la familia y de trabajo final hice lo que luego se convirtió en el libro. Por lo tanto, yo cuando me encontré con este contenido en los libros de religión católica, ya sabía, me saltaron las luces porque yo ya veía que ahí estaba metido el tema de la ideología de género. Y ya así fue como fui dándome cuenta. Bueno, yo me dedico, pues ya he comentado, mi familia, maestra y me gusta mucho escribir. Tengo una web, un blog donde escribo buscando respuestas emet.com y también de vez en cuando hago vídeos, pues hablo de estos temas, ¿no? De temas importantes de educación, para padres, para educadores. Y bueno, en general, este es un poquito el resumen de mi vida. Excelente, ¿no? Perfecto, perfecto. Y es algo que me gusta de lo que acabas de decir, que tú eres una madre, o sea, tienes 6 hijos, ¿verdad? 6 me dijiste. Tienes una familia. Eso no es solo el hecho de que viste los textos o te topaste con esto y dijiste, déjame hacer algo, es que sabes que hasta tu familia puede ser afectada con esto. Y tu futura familia, ¿verdad? Los nietos, los que vengan en el futuro, futuras generaciones. Que es la parte que yo creo que a muchos nos ha motivado, es la parte que a mí también me ha motivado a hacer lo que hago aquí en Conoce a mí, Vive tu Fe, es el hecho de darme cuenta que hay mucha confusión. El demonio ha utilizado el lenguaje para cambiar lo que es la verdad, entonces lo que era malo ahora es bueno, lo que era bueno ahora es malo, palabras que suenan bonitos, realmente el mensaje no es bonito, y pues bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en mayor detalle, ¿verdad? Pero pues es básicamente lo que estamos viendo y es lo que nosotros a veces tenemos que decir, espérate un momento, aquí tenemos que hacer algo y poner nuestro granito de arena. Y te felicito porque es lo que has tratado de hacer y yo sé que el Señor te va a dar múltiples bendiciones por lo que has tratado de hacer, por lo que has hecho. Y yo quería comenzar con lo del informe. ¿Por qué decidiste hacer el informe? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque una cosa es descubrirlo, ir, dar una queja, una llamadita aquí, una llamadita allá, pero hacer un informe, esto ya requiere tiempo, investigación, el que tú lo hayas hecho. ¿Por qué lo hiciste? Sí, bueno, pues hace un año, cuando comenzamos el curso, a mí me llegaron los libros de la editorial SM. Esa editorial es la que tiene mi colegio en general, ¿no? Para todas las asignaturas. Pero me llegaron nuevos. Entonces yo me puse a hacer las programaciones nuevas y como he comentado anteriormente, ya me empecé a dar cuenta que ahí había algo extraño en los libros. Y además muchas actividades encaminadas hacia el cambio climático, el catastrofismo del calentamiento global, mucho reciclaje. Parecían libros de ciencias naturales. Entonces, y estos son libros religiosos. Estos son libros religiosos. Claro, de la asignatura de religión católica. Okay. Y hay un apartado que se llama Teología del Aula, que es como información adicional para los docentes, para que los maestros puedan ahí coger información sobre lo que va a tratar la unidad didáctica. Y hay enlaces a páginas web, a artículos de teólogos generalmente. Bueno, pues yo me puse a mirar. A mí también es que el tema de investigar y de rascar, pues no lo puedo evitar. Entonces me puse a mirar y claro, mi sorpresa fue cuando me topé con la teología de la liberación, que hay una rama que es teología de la liberación marxista, de la que yo había oído hablar algo de lo que son las comunidades base, la teología de la liberación, pero hace mucho y algo como muy lejano.
Y cuando yo vi eso dentro de los libros de religión y me puse a mirar todos los cursos desde primero a sexto y todas las unidades didácticas y teólogos incluso denunciados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues yo me quedé. Así que entre eso y la ideología de género me puse a apuntar lo que es en cada unidad didáctica de cada curso, lo que encontraba que me resultaba raro, ¿no? Y al final, pues, yo al principio no tenía pensado hacer un documento así tan extenso, ¿no? O tan con tantos ejemplos, pero bueno, al final me salió así porque tenía que explicar también todos estos temas que hay alrededor, porque yo exponer que hablan de calentamiento global sin que alguien sepa el peligro que puede haber detrás o qué es la ideología de género, pues había que explicarlo. Por lo tanto, sí me salió un informe un poquito más amplio. Claro, Mi oye, idea era pues, darlo a conocer. O sea, yo se lo dije al delegado de educación de los maestros de aquí de donde vivo, que yo me parecía una información muy relevante para darle a conocer a los maestros, para que ellos supieran lo que había ahí y también para padres. O sea, mi intención era eso simplemente. Claro, claro. Te iba a preguntar, ya que hablaste un poquitito de que tuviste que definir estos términos, ¿nos podrías decir en cortas palabras? Yo sé que ya hemos hablado de esto en el programa, los que nos siguen de tiempo pues sabrán un poco qué es la teología de la liberación, pero ¿qué es realmente? ¿Cuál es el problema con la teología de la liberación? ¿Qué es lo que enseña? Sí, bueno, pues hunde las raíces lo que es en la iglesia entre los pobres. De ahí que se llama la iglesia de los pobres. Bueno, la tesis suya está dentro de lo que es la tesis marxista de la lucha de clases, pues es la lucha contra los que sufren opresión y discriminación. Y bueno, pues podríamos decir que está también relacionado con guerrilleros marxistas en América Central, habían hace ya unas décadas, también en la destrucción de comunidades de religiosos católicos enteras. La Iglesia se posicionó en contra de esta teología en el 1984, cuando estaba el cardenal Ratzinger como prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, en una instrucción llamada Libertatis Nuntio. En ella pues, fue desmenuzando el problema de la teología de la liberación marxista, es que distorsiona el mensaje católico. Pues hay términos como, por ejemplo, puede ser opresión, el pobre, el discriminado, el marginado. Estos remiten siempre a lo que son el género, el racismo y el feminismo. Por ejemplo, tenemos la teología feminista o el ecofeminismo. Hace referencia a lo que son los discriminados, rechazados por la diversidad racial, como son los indígenas, los inmigrantes o refugiados, y también a los colectivos discriminados, que bueno, pues incluye a los LGTBI y a las mujeres. El término, cuando hablan de Jesús, Jesús es una figura que no es exactamente como la referencia que tenemos nosotros católica de Jesucristo, porque ellos no aceptan el verbo encarnado, muerto y resucitado por toda la humanidad, que Dios lo ha hecho Señor, Señor de todos, ¿no? Es Cristo, porque ellos ven como que es una figura que puede sintetizar pues, las reivindicaciones en general que tienen también otras figuras religiosas de la lucha contra los oprimidos. El término sí. Pobre, sí, el término, por ejemplo, cuando hablan de liberación y salvación, no se remite en lo que es a la liberación del pecado, sino que es más bien liberar al mundo de las injusticias, de la opresión.
o sea, se centran en lo político, en lo social. Cuando están hablando de pueblo, el pueblo es la iglesia popular que participa en la lucha de clases, pero contraponiéndose a la jerarquía eclesial. Esto es muy relevante porque la lucha es contra el pueblo, contra la jerarquía eclesial. Bueno, y así van usando una serie de términos, tergiversan las escrituras, el magisterio de la Iglesia, y se introduce pues con un sentido más bien a eso, en lo político y en lo social. Es un poco, en líneas generales, el peligro de la teología de la liberación marxista, ¿no? Siguiendo esta tesis del enfrentamiento. Claro, y es marxista porque, ¿verdad?, predican esta falsa igualdad, ¿verdad?, de que es eso, la guerra de las clases. No puede haber un rico porque entonces hay un pobre, no puede haber nada de mujer y hombre porque entonces uno de los dos, ¿verdad?, está siendo oprimido, lo que sea. La guerra de poderes también, ¿verdad?, el gobierno contra el pueblo, el obrero contra el empleado, el pequeño negociante contra la grande empresa. Es básicamente eso lo que promueven, y es ese marxismo que lo que busca es una igualdad, que esto es imposible aquí en la tierra. Esa es la parte que uno, ¿verdad?, si uno se pone a pensar, uno dice, pero es que es imposible tener un cielo aquí en la tierra. O sea, nuestro Señor vino, ¿verdad?, como tú mismo dijiste, a liberarnos del pecado para que podamos poder ser dignos de poder entrar a ese lugar que Él nos ha preparado, ¿verdad?, con su sangre. Porque ya aquí la tierra cayó. La tierra, lamentablemente, el Señor la va a redimir, la redimió, pero la tierra cayó en pecado. Y todavía vemos personas que no creen en Dios. Eso nunca va a funcionar perfectamente. Y es como crear esa utopía aquí en la tierra. Y eso es anticatólico. Eso no es lo que la Iglesia Católica... para eso la Iglesia Católica no fue instituida por nuestro Señor. Porque entonces, si nos envolvemos en estos movimientos, lo que tú decías, ahí es donde vienen estos sacerdotes guerrilleros que se van y se juntan con la guerra, que van y protestan en contra de los gobiernos y hacen cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Y son estas ideas de igualdad. Jesucristo se convierte en un revolucionario que quería destruir, pues, básicamente todo lo que era judío en su época, lo cual sería una contradicción a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Él mismo lo dice, que él no vino a romper ninguna ley. Claro, vino a darle un fuerte regaño a los judíos que en aquel tiempo no entendían lo que Dios realmente quería, pero él no venía a destruir ningún tipo de ley ni nada de lo que él mismo hizo, porque el Padre y el Hijo son lo mismo. Es ese mal, va en contra de la Iglesia Católica. Como tú mencionaste, Juan Pablo II, Benedicto XVI, siendo cardenal, condenaron la teología del género. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible o para qué se insertan estas ideas en estos libros? Sí. Pues la idea es, ¿para qué? Pues para introducir esta iglesia flexible y abierta que ellos promulgan, y sutilmente pues lo han ido haciendo a través de la ideología de género. Bueno, o sea, ha sido como he comentado, ¿no? La teología de la liberación marxista considera oprimido y el pobre los colectivos LGTBI y las mujeres. Bueno, pues es un pensamiento de izquierdas, un pensamiento progresista, que con un lenguaje familiar, cristiano, cercano, va introduciendo estos términos y estas ideas que están tergiversados, porque no creemos que se refiere a una cosa y significan otra. Es muy típico de la ideología de género, ¿no? Bueno, pues estos temas son temas muy, muy presentes en la sociedad, como puede ser el ecologismo, el cambio climático, los inmigrantes y los refugiados, los colectivos LGTBI, todo esto. Como es algo que es una realidad visible, pues ellos pues han querido plasmarle en los manuales, pero bueno, pues dirigido hacia un objetivo que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar.
las actividades que encontramos, pues en la línea de lo que puedo poner algunos ejemplos, de lo que es, por ejemplo, actividades de la línea de la teología de la liberación marxista, porque Jesús lo consideran una persona que ha venido al mundo a traer paz, pero solo se va a conseguir si se hace por medio de la justicia y el derecho, que es un buen comunicador, que él, esto se le explica a los alumnos, se les pone también a los docentes referencias para que introduzcan estas ideas en el aula. A los alumnos se les hace pensar, ¿no?, que Jesús él no discriminaba a nadie, a ningún colectivo, pues que la verdadera igualdad está en luchar contra estas desigualdades. Se habla mucho de la panorámica de Israel en aquella época, pero la política y social, comparándola con la que hay hoy en día, las injusticias que había antes con las que hay hoy en día, bueno, para que los alumnos se sientan así como más identificados con esa, cómo Jesús rompía y denunciaba todo lo que ocurría en aquella época, para que nosotros también lo hagamos como cristianos. Cuando se habla, por ejemplo, de profetas, se le pide a los maestros que centren la atención en lo que es el hecho de que han sido valientes en denunciar las injusticias. O el personaje de Job también se considera alguien, pues, que ha sido una persona rebelde contra las injusticias. O sea, el monotema es la injusticia, la opresión, en ese sentido, ¿no? También de ideología de género hay actividades que a mí me llamaron la atención porque salta a la vista, ¿no? Hablar de la familia, por ejemplo, aparece una imagen de un padre con 2 hijos, pero no hay ni rastro de la madre. Ni rastro de la madre. Dices, bueno, esto parece un guiño a las nuevas familias, ¿no? Por ejemplo, la familia monoparental. O cuando se va a hablar del tema de las tareas domésticas, se le pide al docente que no se pronuncie el nombre de la abuela o la madre a la hora de hacer la comida o las tareas domésticas, para eliminar los estereotipos de género y no fomentar la desigualdad, sino la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los estereotipos de género o sexistas son los que, en la base de este pensamiento del género, sostienen que independientemente del sexo biológico con el que hayas nacido, tú puedes elegir ejercer un rol de género distinto a tu sexo biológico. Es decir, si tú has nacido siendo hombre, no importa si quieres ejercer el papel de una mujer y de una madre, porque eso es una discriminación y desigualdad. Entonces, claro, no se puede pronunciar, no se puede poner a una madre cocinando. Es un absurdo, porque en realidad todos sabemos que un hombre puede cocinar o que una mujer puede cambiar, no sé, una bombilla o una rueda en coche o algo así más típico del hombre. Pero es el martilleo, ¿no?, de decirle eso a los alumnos, y además en una asignatura como es esta. Pero ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, Beatriz. Es interesante porque tú tienes razón. No hace ninguna diferencia en, ¿verdad?, si somos personas, no quiero decir normales, pero ¿verdad?, es que digan uno un ejemplo, por ejemplo, no, la abuela estaba cocinando. A mí no me viene y me va. Yo estoy seguro que muchas mujeres no le ofende que digamos que la abuela estaba cocinando. A menos, o sea, sería raro que alguien se levante y diga, tiene que estar cocinando porque es femenina, ¿verdad? No, yo no creo que ese sea el problema, pero lo que tú mencionas ahora me llama la atención, porque es el hecho, la intención. ¿Por qué la editorial, en el manual de los que tienen que ejercer el papel de maestro en estos cursos, le está pidiendo a ustedes que no hagan eso? Pues porque su mente no está en lo espiritual ni en lo religioso, está puesto en esa agenda. Eso es evidencia de que de los que prepararon estos cursos, ¿verdad?, o los que estuvieron detrás de esto, su mente no está en lo espiritual, sino que está en eso, en esa agenda. Porque realmente tú lo acabas de decir como profesora, ¿verdad? Tú no crees que vaya a hacer ninguna diferencia, pero ellos te están pidiendo que hagan eso porque los que hicieron este curso tienen su mente puesta
en esa agenda, en quitar todas esas barreras, que algo que yo le comentaba a las personas que ven el programa hace un tiempo. Yo me topé con una Biblia que no podía creer, no usa ni la palabra él o ella en toda la Biblia, no se puede utilizar nada que sea con ¿verdad? Femenino o masculino, es una Biblia, o sea, hasta esa hemos llegado, que tenemos que tener mucha cautela nosotros los católicos, que porque diga un nombre cristiano, católico, porque es un libro, en este caso está editorial, no necesariamente, pues me da pena decirlo, no necesariamente es bueno. En eso estamos viviendo ya, se ha infiltrado tanto el demonio en diferentes áreas de la iglesia que ahorita tenemos que estar bien atentos, de verdad que sí. Oye, te quería preguntar, Beatriz, ¿qué teólogos ellos citan también? Porque eso me llamó mucho la atención del reporte. Voy a dejar que tú des la sorpresa, porque yo cuando empecé a mirar nombres ahí, casi se me explota la cabeza, no podía creerlo. Bueno, antes de contestar, también como último ejemplo de la ideología de género, sí. Es que a mí me llamó mucho la atención la definición de matrimonio. Bueno, cuando hablan de vocaciones, no mencionan apenas ni lo que es la vocación religiosa, ni el matrimonio como fruto del amor, la fecundidad, de eso nada. Es más bien lo que es vocación es el trabajo, la vida social, laboral, el activismo y tal. El sacramento del matrimonio, la definición dice que es el compromiso de dos personas que se aman, llamadas a formar una familia y vivir en comunión. Yo me quedé a cuadros, o sea, el compromiso de dos personas que se aman. Por lo tanto, da pie al matrimonio homosexual, evidentemente. Esos libros de religión católica y que no dice nada más. Bueno, era por terminar un poquito este apartado. Los teólogos que a mí me llamaron la atención cuando encontré referencias a ellos fueron Leonardo Boff y Hans Kunz. Bueno, perdón, es que no sé decirlo muy bien. Leonardo Boff se considera uno de los fundadores de la teología de la liberación marxista. ¿Vale? Sí. Él ha sido condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha estado enfrentado en diversas ocasiones por Cardenal Ratzinger, por las tesis suyas, por alejadas de las doctrinas católicas. Él vivía con una mujer y, bueno, para no tener más enfrentamientos, parece ser que decidió salirse de lo que él era franciscano y del sacerdocio. Entonces, también es curioso cómo el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, que es la que habla de estos temas del medio ambiente, le pidió a él ayuda. Y el mismo Leonardo Boff ha afirmado en alguna ocasión que términos que aparecen en esta encíclica son cogidos de un libro suyo. El grito de la tierra, el grito de los pobres, o lo que es se habla del calentamiento global, y toda esta terminología que se emplea, ¿no? El cuidado de la interdependencia de todos los seres, parece como que está todo al mismo nivel, ¿no? El ser humano y los demás seres de la tierra que hay que proteger, que como que la tierra siente, ama, piensa, bueno, lo que es. Y llama la atención que sea este teólogo. Él cambió la teoría de la teología de la liberación marxista cuando cayó el comunismo por la teología ecológica y hace como un sincretismo ecológico en el que ahora lo que hay que defender es la madre tierra frente a la mano del hombre opresor. Sí que la tesis marxista, pero es la tierra la que ahora es la oprimida. Y la llama pues la Gaia o la Pachamama, ¿no? Tiene distintos nombres. Y bueno, pues esta es la nueva misión que tiene de la teología ecológica, ¿no? De trabajar por liberar a la tierra del hombre que pues prácticamente es como un virus que hay que exterminar porque él es el que está provocando los desastres naturales. Esto es un poco lo que es Leonardo Boff. Y luego cuando encontré referencias a este otro teólogo, Hans Kuhn, él
fue denunciado también para la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque se alejaba del dogmas católicos y, por ejemplo, no admite la infalibilidad del Papa. Bueno, él es el presidente de la Fundación Ética Mundial desde 1995 y la fundación lo que tiene la línea de pensamiento es formar una única ética a nivel universal, global, unos principios, unas normas que sean aceptados por todos. Se quiere lograr un consenso de unos puntos comunes de todas las religiones. Hay una frase, por ejemplo, muy reveladora dentro de este proyecto que él habla de que el mundo necesita una ética, la sociedad global no necesita una religión única y una ideología única, sino unas cuantas normas, valores, ideales y propósitos que tengan todos en común y que hagan que todos se unan. Busca una sociedad global, universal. Pero claro, en realidad dice que no necesita una religión única y una ideología única, pero sí es lo que se quiere lograr, porque cuando tú haces una serie de normas, de principios, pues eso al final, si tienes que cumplirlo y de aceptarlo como tuyo propio, es un dogma que al fin y al cabo se convierte en una religión, ¿no? Claro. Entonces, esto nos lleva al nuevo orden mundial, que es al fin y al cabo lo que se considera, lo que se quiere lograr, ¿no? Unificar un único pensamiento, una única ética. Y claro, el cristianismo sobra ahí. O sea, cuando se habla de esta unión de todo el pensamiento, de hallar los puntos en común de las religiones, es imposible, es una utopía, porque hay valores de cada religión que van a encontrarse siempre. Hay religiones que aceptan a lo mejor el aborto, el cristianismo no. Hay religiones que aceptan las uniones de personas del mismo sexo, el cristianismo no. Hay el valor de preservar la vida, hay aspectos que son imposibles, irreconciliables, pero ellos hablan, pues nuevamente con un lenguaje disfrazado de lo que es la justicia, la paz, el diálogo, pero en el fondo lo que quieren es destruir el cristianismo, porque no tiene cabida ahí y que se considera como un dogma. Y todo esto lo hacen por medio del ecologismo, la protección de la tierra. Esto es lo que la nueva religión va a ser esta, ¿no? Y bueno, actividades en el libro de religión católica hay muchísimas. En el sentido de, por ejemplo, cuando se habla de lo que es la oración, aparece una imagen grande de budistas rezando a Buda. Hombre, yo no tengo nada en contra de lo que son los monjes budistas, pero que me estás hablando en un libro de religión católica como un referente de la oración a los budistas, pues deja un poco de que desear, ¿no? Y habla, pues, claro, eso de la riqueza cultural de otras religiones. Se les mete mucho a los niños esto del sincretismo religioso. Y qué bueno, triste. Estos son los dos teólogos. Qué triste, todo eso es veneno, por eso es que las cosas están como están en la iglesia, de verdad, lamentablemente. Y cuando uno va y cita a algún papa, no hay que irse ni 300 años atrás, 100 años atrás, uno se va y lee una encíclica y la gente lo encuentra ofensivo, que la iglesia estaba atrasada, que qué vamos a hacer, que Luis, que cómo es posible. Y ¿sabe lo que es triste? Que el demonio se utiliza lo que Dios quería, lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos uno, que estemos unidos en una sola iglesia, un solo rebaño, un solo cuerpo, en Cristo. Ese es el plan, ¿verdad? Ese era el plan de instituir el reinado de Cristo a través de su iglesia católica, iglesia universal. Cristo le dice a los apóstoles, vayan a todos los rincones del mundo y conviertan a todos, así dice, a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos. O sea, que es un plan universal. La iglesia siempre ha tenido un plan universal de unir a todos los pueblos en Cristo, de traer a todos en Cristo para que seamos uno en Cristo, inclusive bajo una sola
¿verdad?, religión, bajo una sola iglesia, bajo un solo Cristo, bajo un solo, ¿verdad?, bajo un solo todo. Siempre ha sido el plan del Señor. Y el demonio viene y lo convierte, ¿verdad?, lo pone bonito, pero eso es lo que está haciendo el demonio a través de la supuesta justicia, libertad, paz. Podemos lograr esto, porque ya la religión, para muchos, ya eso así lo han creído muchos, ha fracasado. O sea, la iglesia tuvo su momento y mira todos los errores que han cometido. La iglesia no puede hacer esto. Y lamentablemente hasta líderes de la iglesia hoy en día escuchamos que ponen total confianza en estos organismos mundiales y quieren que la iglesia entonces sea sumisa a estos organismos mundiales, porque supuestamente pues con ellos sí podemos lograr esto. El problema de esto es que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Maldito aquel que confía en otro hombre. Y no estamos hablando de desconfianza, sino de poner total confianza. Solo en Dios podemos, porque el ser humano no es perfecto. El ser humano falla. Entonces, por más que se quiera tratar de hacer algo como esto, es imposible. No va a funcionar. Y nosotros que creemos en lo trascendental y lo espiritual, esto no nos va a llevar a nada, porque estamos enfocándonos todo aquí en la tierra, en lo que es pasajero. Porque todo lo que vemos, por más bonito que sea, y este planeta es hermoso y todo lo que nuestro Dios nos ha dado, pero va a pasar. Lo dice la Escritura, va a pasar. Inclusive los científicos saben que va a pasar, que todo va a desaparecer. Así que es triste que en el nombre de la paz queramos sacrificar a Cristo, en el nombre de la paz queramos olvidarnos de lo que es verdad, en el nombre de la paz queramos negar lo que realmente es verdadero por unir, ¿verdad? Por unir a otras personas. Y ¿sabe lo que a mí me da pena, Beatriz? Es que el demonio sabe que con nosotros, los adultos, no puede, pero con las futuras generaciones sí. Entonces, por eso es que atacan estos libros, ¿no? Y atacan estos sistemas educativos, porque los más vulnerables son los niños, son los jóvenes, son los que son bien fáciles de manipular, ¿verdad? Pienso yo. Efectivamente. Por eso la ideología de género es tan cruel, ¿no? Porque ataca al ser humano desde los más pequeñitos, rompiéndoles por dentro, pues, lo que es su propia antropología, el propio sentido de su vida, y está haciendo estragos, está haciendo mucho daño. Es así, hay que defender a nuestros hijos de ella. Claro. Me estabas hablando ahorita hablamos un poquito de la ecología. Yo menciono mucho en el programa que el nuevo rojo es verde, ¿verdad? El nuevo comunismo que se quiere predicar, las ideas de nuestra Santísima Virgen en Fátima hablaba de las ideas de Rusia, La gente a veces como que se confunden un poco, ¿verdad? Los errores de Rusia. Y dicen, pero Rusia ya cayó, la Unión Soviética no es la misma. Y la Santísima Virgen de lo que hablaba era de comunismo. No estaba hablando, no es específicamente un país, aunque sí pidió la consagración de un país, porque de ahí es que surgieron esos errores. Y, ¿verdad? Como hemos explicado en el programa, no se trata del país solamente, se trata de mostrar esa obediencia y la gloria de Dios a través de algo en específico. Entonces, si se consagra un país en específico y el mundo cambia, eso es prueba de que la voluntad de Dios se hizo y que Dios puede cambiar la historia del mundo. Pero no se ha hecho como ella lo pidió. Y estos errores de Rusia, ¿verdad? El comunismo siempre se asocia con el rojo, pero ahora el nuevo rojo es verde, es la ecología. Pero tú mencionas en el texto, en el informe, la Carta de la Tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Carta de la Tierra? A ver si me deja, que me ha dado la tos. Bueno, es un documento que se elaboró en el año 2000, a modo de un decálogo de lo que son las normas que deben de estar implantadas para conseguir esta ética mundial. A nivel mundial se quiere lograr unir los valores, como he comentado anteriormente. En la Cumbre de la Tierra del año 1992 ya se hablaba de que la Tierra se iba a destruir, iba a haber un catastrofismo por el cambio climático y que hacía falta pues, hacer un cambio en la mentalidad de las personas. Y de ahí pues surgió la idea de elaborar esta Carta de la Tierra. Y en el preámbulo de la carta comentan que hace falta una sola humanidad universal, una sola comunidad terrestre, y hablan de la comunidad global sostenible,
la obligación de acuerdo, mediante acuerdos internacionales, de que deben de cumplirse estos principios de la Carta de la Tierra y que se ha de hacer por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre el medio ambiente y el desarrollo. Es decir, mediante leyes para proteger el medio ambiente se va a introducir estos principios universales. El propio Strong, el presidente del Consejo de la Tierra, dijo que la intención de la carta de esta Carta de la Tierra era que se convirtiera en los 10 mandamientos, y el teólogo ya fallecido, Juan Sanauja, él decía que eran como sustituyendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Incluso están en un arca también guardados. El arca de la esperanza se llama. Y dice que era un manifiesto panteísta para destruir el cristianismo. Increíble. Para hacer una reingeniería social. Entonces, es como si dijésemos por medio del ecologismo, cambiar la mentalidad de las personas para unificar unos valores, pero la base de esta Carta de la Tierra está en la masonería, que es lo peor. Pues tenemos quienes la elaboraron y participaron mucha relación con el mundo de la masonería. Estaba, por ejemplo, Rockefeller, que ya pues conocemos que tiene que ver con la masonería. Entonces, un poco lo que es esto, un documento a modo de los mandamientos, ¿no? de la nueva sociedad global. Claro, claro. Es increíble porque tú hablando de todo esto, yo recuerdo el programa que hicimos con el doctor Bárcena, ¿qué se dice? Esta pronunciación mía es horrible. Yo mato los nombres de todo el mundo. Pues él nos hablaba de eso también, de todas estas cumbres, la cumbre del Cairo, y pues, pues yo que tengo 41, yo estaba en otro ambiente en ese momento, en los 90, ¿verdad? Uno no presta atención a nada, unos jovencitos. Pero es prueba de que esto no es de ahora. Bueno, sabemos que esto empieza desde Génesis, ¿verdad? El demonio ha tratado de destruir el plan de Dios, de destruir lo que era la familia desde Adán y Eva, cuando los puso a Eva a pecar en contra de la obediencia que le debía a Adán, y luego Eva tienta a Adán, y Adán, en vez de hacerle caso a Dios, obedece a Eva, y todo se vuelve un mezcocho, ¿verdad? Y ya hay restos de historia, y Dios interviene, manda a su hijo, y ahora hay enemigos tratando de evitar que los seres humanos se den cuenta de que somos tú y yo capaces de ser inmortales si vivimos en Cristo, ¿verdad? Si morimos en Cristo. Pero sí, es de tiempo. Y él nos hablaba de esas cumbres. Yo decía, wow, ahorita uno, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia y todo lo que ha pasado ahora, muchos hemos abierto los ojos porque como que es muy obvio. Se ve demasiado ahorita con esto de la pandemia. Las organizaciones mundiales tienen ahora potestad sobre las constituciones, sobre los poderes de los países, y por eso es que los países están obedeciendo. Hasta inclusive Estados Unidos, que se ha puesto un poquito rebelde con el presidente, pero con todo y eso les ha tocado obedecer, porque estos ya son reglamentaciones y acuerdos que se llevan haciendo desde después de la Segunda Guerra Mundial y desde antes, que la masonería ya había planificado. Y sí, estamos en esta circunstancia, estamos en esta situación, y es muy poco tal vez lo que podemos hacer, pero sí podemos mantener nuestra fe, porque ¿verdad? Nosotros no tenemos el poder de estar en una de esas cumbres o poder gritar a lo más que podamos para que esto se detenga, pero sí podemos mantener a nuestra familia protegida de estas mentiras. Y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué le aconsejas tú a los padres que nos ven, padres y madres que nos están viendo, futuros papás tal vez que van a tener hijos en el futuro, con esta crisis que hay ahorita mismo, ¿verdad? El que no podamos ni siquiera confiar en programas católicos. ¿Qué tú les aconsejas a esa familia, a esas personas? Bueno, yo creo que es clave dos aspectos. Primero, formarse. O sea, no vivir en la ignorancia, dándole la espalda a estos problemas que hay en la sociedad, sino
estar atentos, formarse, atentos en los libros, los manuales de los hijos, hablar con los hijos de pues, qué están dando en clase, revisar de vez en cuando, formarse ellos de qué son temas como la ideología de género, todas estas cumbres y congresos a nivel internacional que suponen, de todas las mentiras que se están introduciendo en la sociedad a los niños y a los adultos, porque esto es un adoctrinamiento por medio de los medios de comunicación y está en todos los ambientes de la sociedad. Formarse en cuanto para poder desmontar todas estas mentiras. En la sexualidad humana hace falta saberle darle una respuesta a los hijos de qué es realmente el amor, de qué es hay documentos de la Iglesia muchísimos, ¿no?, que nos pueden hablar, como Teología del Cuerpo o Manivite, que nos pueden ayudar para educarles a nuestros hijos. Hablar con otros padres, hablar con tutores, con profesores, en cuanto a lo que es dentro del colegio, ¿no? Y bueno, sobre todo transmitirles la fe. Es importante porque un cristiano no se deja llevar así como así por estas mentiras. No se deja engañar fácilmente porque tiene discernimiento, el Espíritu Santo le ayuda a ver dónde está la verdad, sabe cuál es el sentido de su vida, que no está simplemente en buscar el bienestar y el placer en este mundo, sino que nos espera el cielo, que venimos de Dios y vamos a Dios. Y bueno, al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Transmitirles la fe, que ellos vean como que la familia, pues los padres le están ayudando a encontrar la verdad y darles razones para que ellos entiendan, ¿no?, que bueno, que hay que aceptar personas que piensen de otra manera, pero que ellos conozcan cuál es la verdad y por qué, ¿no?, que ellos sepan. Pues un poco en general, esto es lo que yo creo que es importante, ¿no? Pues la lucha es contra el demonio, al fin y al cabo, contra el mal, y la oración es lo que el escudo, ¿no?, que nos puede proteger a nuestros hijos y al matrimonio. Exacto, exacto. Es bien importante, ¿verdad? En un mundo esto también es parte del demonio. Antes, en el pasado, ¿verdad?, los países se podían hasta distinguir por sus religiones. Habían países 100% católicos. Y todo el que vivía ahí, bueno, la historia está, si usted creía en otra cosa, se tenía que ir del país o te metían hasta preso. Era algo que hasta la sociedad civil, ¿verdad?, exigía. Pero hoy en día que tenemos que ser tolerantes porque el demonio se ha encargado de mezclarnos, porque esa es la idea también, mezclarnos, para que no haya distinción, para que no haya esa identificación con nada, y perdemos entonces identidad. Y a la larga lo que el demonio quiere es que perdamos esa imagen y semejanza que tenemos con el Creador, que es el intelecto, la razón, el poder yo escoger, ¿verdad?, como Dios escoge, como Dios piensa, el tratar yo de asimilar lo que Dios hace. Eso es lo que el demonio quiere que dejemos de hacer, ¿verdad? Y ejemplo de eso es la familia, ¿verdad? Como son las familias. Es esa forma, ese reflejo del reino de Dios, de lo que Dios tiene, del plan que tiene Dios para nosotros, para la humanidad. Pero una cosa, ¿verdad?, es tolerar, y otra cosa es pensar que, ¿verdad?, el relativismo, pensar que pues todo da igual. Tú crees en Buda, yo creo en Cristo y ambos somos felices. No, yo te tolero, tú vas a hacer lo que quieres hacer o no quieres creer en Cristo, pues mira, allá tú, ¿verdad? No te puedo forzar, pero yo en mi corazón sé que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Y dejárselo saber a otro no es ofender a esa otra persona. Yo no estoy diciendo que tú estás loco, yo solo te estoy diciendo que yo estoy loco por Cristo. Eso es lo único que te estoy diciendo. Y quiero que lo sepas. Y ya, ¿verdad? Y cuando la gente ve eso y pasa, ¿verdad?, ven el testimonio de uno, más uno vive con coherencia. No es uno quien convierte, es Cristo. Cristo nos utiliza a nosotros como instrumento. Y ojalá, ¿verdad?, hubieran más católicos que de verdad creyéramos eso, de todo corazón, porque decimos que lo creemos, pero no lo creemos. Y a veces hemos tomado tanto este veneno, ¿verdad?, que está en estos textos, que está en las escuelas, que está en la televisión,
que lamentablemente a veces hasta de púlpito salen estos venenos, de que todas las religiones son buenas, sacerdotes que a veces dicen, pues el musulmán nació para ser musulmán, el judío nació para ser judío y nosotros los católicos para ser católicos, después que seamos buenos en lo que somos, tenemos la gloria garantizada. Eso no es cierto, eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras y no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y pues es triste, ¿verdad?, que estemos así de confundidos. Pero yo creo que es bien importante inculcarle eso a los hijos, Beatriz. El aceptar que no somos de este mundo y que el que seamos distintos a los demás no es malo. De por sí es una bendición. Pero que sí tenemos que amar a todos por igual, aunque sean distintos a nosotros. Tenemos que amarlos y quererlos, aunque no crean en lo que nosotros creemos. Y tenemos que mostrarle con nuestro testimonio, ¿verdad?, que Cristo vive en nosotros, pero sin echar para atrás, sin tener que nosotros empezar a licuar la fe para poderle agradar a ellos, sin tener que nosotros negar nuestra fe, ¿verdad? Y a ejemplo de los mártires, sin tener que echarle incienso al César, a la imagen de César, para que todos estemos felices y vivamos en paz. Porque exactamente lo que está pasando ahora que tú acabas de decir de la religión fue lo que pasó en los primeros siglos del cristianismo. Inclusive hubieron César, que algunos de los emperadores que promovían el ecumenismo y el diálogo interreligioso y le decían a todos, no, ustedes pueden hacer lo que les dé las ganas. Después que declaren que el Señor es el César y que el César es divino y que coloquen incienso aquí, vaya y alabe a Cristo allá cuantas veces quiera. A mí no me interesa lo que ustedes hagan. Ustedes son caníbales por allá, que se coman el cuerpo y la sangre del Señor. Hagan lo que quieran ustedes allá, pero después que declaren que el César, ¿verdad?, que el Señor es el César, estamos bien, todos podemos vivir en paz. ¿Y qué hacían los cristianos? En el nombre de la unidad y la fraternidad y el ecumenismo y la unidad del imperio, ¿qué hacían ellos? No, no podemos. El Señor es uno. Yo no puedo servirle a dos señores. Eso dijo mi Señor. Así que no. Y se negaban. Y por eso fueron perseguidos. Las otras religiones no tenían ningún problema en hacer eso y tener múltiples dioses, incluyendo al César. No tenían ningún problema con eso. Y lamentablemente ahorita hay católicos que están cayendo en ese pecado. Estamos dispuestos a declarar que todos estamos bien en el nombre de la unidad, la supuesta justicia, la supuesta paz, en el nombre del bien por la tierra, del planeta, por supuestamente vivir una utopía que, como hablamos ya, es imposible aquí en la tierra. Beatriz, en conclusión, ¿hay algo más que quieras añadir sobre el informe o sobre el tema? Solamente un par de detalles importantes que no sé si se ha quedado claro. A ver, el calentamiento global es una mentira, porque están cada vez habiendo más científicos, investigadores en este campo que realmente ven que esto no es cierto, que en más de un siglo ha aumentado el planeta 1 grado. El cambio climático es otro rollo, ¿no? Porque cambio climático ha habido siempre, no es que haya ahora más o menos. En fin, que todo esto en realidad lo que esconde y todas las conferencias poblacionales de medio ambiente y todo esto se intenta controlar la población, la natalidad de la población, disminuir la población. Porque esto viene ya de hace siglos, la idea de Malthus, que él decía que cuanto más población en el mundo, pues iba a disminuir los recursos naturales, iba a empeorar la economía. Ahora estamos en el neomalthusianismo, esta idea está introducida en las conferencias de la ONU, y todo se concretiza en políticas de derechos sexuales reproductivos, que son aborto, métodos anticonceptivos, promover los estilos de vida LGTBI que son estériles para controlar la población, convencer a las familias, que aparecía en el informe Kissinger, de que se desearan tener menos hijos, y eso es lo que vemos hoy en día. Familias tienen menos hijos que hace unas décadas, los estilos de vida estériles o vida soltera cada vez más presentes en nuestra sociedad. Y porque esta es la Agenda 2030, por ejemplo, la agenda que ha habido agendas a lo largo de las décadas, ahora estamos en esta de 2030, hacia el nuevo orden mundial, hacia estos nuevos valores que he comentado, estos nuevos pensamientos. Entonces, en el fondo es disminuir la población
y destruir el cristianismo. Entonces, solamente quería aclarar este detalle porque es que está ahí metido también esta idea en los libros de religión católica. Entonces, es preocupante y ya está. Muchas gracias. Es verdad. No, gracias a ti, Beatriz, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros hoy. Ojalá no sea la última vez que podamos tenerte de nuevo. Yo invito a los que nos están viendo, estamos colocando los enlaces de la página web de Beatriz y de todo lo que ella está haciendo. Tienes un canal en YouTube, si no me equivoco, y la página web para que puedan accesar y ver más información sobre estos temas y se puedan orientar mejor. Y nada, pues yo te agradezco la invitación y el tiempo y le pido a Dios de verdad que te dé fuerzas para seguir trabajando en esto, para seguir trabajando estos temas que no es fácil. La gente a veces piensa que uno disfruta haciendo esto. Lo disfrutamos porque es algo que nos apasiona, pero a la misma vez no es tan fácil, de verdad que no. Estos temas, ojalá pudiéramos hablar de que el mundo es más cristiano ahora o de que se convirtieron 2 millones de personas más. Lamentablemente esas no son las noticias ahorita. Estamos en esta lucha y esta cruz que nos tocó vivir. Beatriz, de verdad que nada, te deseo lo mejor y que Dios siempre te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias y que también el Señor te ayude a ti en ese trabajo. Amén, amén, gracias. Bueno, Beatriz, que Dios te bendiga. Hablamos, Adiós. hasta la próxima. Nos despedimos, bye.